noches. Continuamos con la segunda parte de nuestro Actualicémonos, con la presentación de la conferencia Producción de Biomasa Microalgar para su aplicación en piscicultura en el Urabá antioqueño, a cargo del profesor Alejandro Acosta Cárdenas, que es ingeniero químico, magíster en biotecnología, investigador del grupo de transformación de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta charla que les queremos compartir, pues básicamente se enfoca o fue heredada de parte del proyecto que les estuvo contando el profesor Richard Salas. Entonces, en ese marco, pues quise organizar esta presentación, producción de biomasa microalgar para su aplicación en piscicultura en el Urabá antioqueño. Bueno, un poco de contenido que más bien lo vamos a ver a lo largo de la presentación. En el marco de lo que queremos hacer en el tema de piscicultura, pues básicamente nos aborda lo que es la acuicultura. Entonces, en ese marco de la acuicultura, para nosotros no es extraño que China sea uno de los grandes países que viene involucrando no solamente recursos, sino todo un equipo humano y que ha permitido de una u otra manera que el tema de la acuicultura venga creciendo de manera exponencial, en unas presentaciones que les voy a hacer más adelante. Básicamente, en el tema de la acuicultura nos enfocamos en lo que son peces, crustáceos, moluscos y algunas plantas acuáticas. Entonces allí, como les venía mostrando, el tema de la China pues abarca o comprende más del 50% de lo que corresponde, en este caso, a la producción a nivel mundial en el tema de acuicultura. De manera similar, pues aquí vemos algunas de las especies conocidas para nosotros en nuestro país, en el caso, por ejemplo, de la tilapia, es esta franja amarillita que viene acá, que como la vemos, al igual que en el caso de la carpa, vienen creciendo de manera acelerada en los últimos años. Y si vemos el acumulado, lo que corresponde al tema de la acuicultura, ese crecimiento, pues de una u otra manera, es exponencial. En el caso de Colombia no es ajeno esta situación, lo que hace que principalmente en el tema piscícola y en el tema de los cultivos de camarón, pues si bien el tema de los camarones no viene con el mismo crecimiento que ocurre con el tema de los peces, pues por lo menos se sostiene, y con lo que corresponde al tema piscícola en nuestro país viene aumentando. En el caso de Antioquia, en nuestro departamento, entre el 2000 y el 2012 ha habido un crecimiento en el sector del 4.7%. Entonces allá aparece la tilapia, la cachama, la trucha, y aparecen otras especies que hacen parte de este registro. Si bien esto viene creciendo, pues también tenemos que preguntarnos cómo vamos a alimentar o cómo se están siendo alimentados estas especies. Veamos más estadísticas. Algo de lo que mostraba el profesor Richard, acá por ejemplo esta franja que corresponde a lo que es el tema de captura de peces. En los últimos, después de 1990, esta tendencia viene a permanecer básicamente constante, pero lo que sí viene creciendo es el tema de acuacultura, y entonces aquí vemos este crecimiento exponencial. De manera similar, el consumo per cápita a nivel mundial también viene en aumento. También se puede reflejar aquí este crecimiento exponencial rápido en el tema de la acuacultura, y aquí de alguna manera el crecimiento constante, o bueno, no hablemos de crecimiento, una estabilidad en el tema de captura de peces. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que tenemos que proyectarnos. Uno, el trabajo de este señor Benen, en donde se preocupa un poco, y creo que no es ajeno a lo que nosotros venimos percibiendo, y es la proyección a 2050 para una población en nuestro planeta de más de 9.000 millones de habitantes. En este momento estamos alrededor de 7.500 millones de habitantes. Es una población extremadamente alta, y entre más personas seamos, pues entonces más vamos a consumir, y necesariamente pues los alimentos van a ser parte de nuestro día a día. Diferentes especies de crustáceos y peces transforman la alimentación en proteínas mucho más eficientes que los animales domésticos, como las aves de corral, ganado vacuno y porcino. Eso para nosotros es importante saber, porque de una u otra manera es hacia donde vamos a dirigir parte de nuestro alimento.
gran parte del alimento que nosotros utilizamos no es solamente para la alimentación humana, sino también para la alimentación animal. En ese sentido, en el caso de los peces, se requiere menos cantidad de proteína alimenticia para lograr el peso que se quiere en el animal. En ese sentido, la producción de 1 kilogramo de proteína de carne requiere 61 kilogramos de grano. En el caso del cerdo se requieren de 38 kilogramos, y en este caso de los peces solamente se requieren 13.5 kilogramos. En ese sentido, vemos que la eficiencia en la parte de alimentación, pues entonces la viene ganando los peces. Por eso no es curioso que haya un crecimiento también de la disponibilidad y de cómo se viene aumentando el consumo per cápita y por lo tanto la producción en temas de acuacultivos en este caso para peces. Si bien tenemos que alimentar también los peces, pues entonces el alimentarlos también es clave. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces hay diferentes fuentes, están las microalgas, las bacterias y algunas también levaduras, y su composición en proteína, lípidos, pues finalmente van a definir la calidad de ese alimento. En el tema de las proteínas, pues no es suficiente la composición de la cantidad de la proteína, sino también el perfil de aminoácidos, que algo de eso mencionó el profesor Richard. Entonces allí dentro de ese perfil de aminoácidos contamos con aminoácidos esenciales y no esenciales, y en el caso de las microalgas muchas de ellas aportan un muy buen perfil de de aminoácidos que finalmente vienen a ser parte de la dieta dependiendo de la especie a la que nosotros vayamos a alimentar. En ese sentido, pues entonces las microalgas, cuando se comparan con otras fuentes ricas en proteína, entonces aquí podemos ver que en comparación del rendimiento con otras especies, en el caso de la soya, el rendimiento es de 10 a 15 veces mayor en el caso de las microalgas, y en el caso del maíz entre 25 y 50 veces mayor. Entonces allí hay una característica bien interesante que vuelve a poner sobre el tintero la disponibilidad de las microalgas y todo el potencial que pueden aportar desde el punto de vista de la proteína. Adicionalmente, pues hay algunos estudios orientados a que ese material biológico que se encuentra disponible en la célula, cuando aumentamos la disponibilidad, entonces todo ese material celular que se encuentra al interior de la microalga, péptidos, nucleótidos y otros componentes del citoplasma, se han encontrado que inclusive le pueden también aportar y darle beneficios, en este caso a los peces. Entonces por allá hay unos trabajos bien interesantes relacionados con el análisis de las microalgas con el propósito de aumentar su biodisponibilidad. En el marco de lo que es la biotecnología marina, quise traerles esta diapositiva porque me parece importante que, si bien el público está enfocado principalmente en la parte microbiológica, hay todo un potencial disponible por aprovechar. Entonces allí en este sentido, en el tema de los alimentos, desarrollo de alimentos, productos e ingredientes de origen marino, allá aparecen las microalgas, invertebrados, pescados, con óptimas propiedades nutricionales para la salud humana. Estas son algunas de las prioridades de investigación de biotecnología marina que abordan unos desafíos bien interesantes, en este caso esta información es tomada para Europa, si mal no sigues para Europa. Igual de ellos tenemos mucho que aprender y muy seguramente estas prioridades también se pueden convertir en prioridades para nosotros. En el tema de energía, pues bueno, las microalgas también pueden aportar una muy buena cantidad de perfil de lípidos, los cuales pues mediante un proceso de transesterificación se pueden convertir en biodiesel y utilizarse como energía. En el sector salud, desarrollar medicamentos, tratamientos para la salud y productos para el cuidado personal, pues muchas especies desde el punto de vista marino, no solamente las microalgas, se pueden obtener diferentes medicamentos e inclusive tratamientos para la salud, y ahora en el tema de las microalgas mencionaríamos algunos de ellos. En el tema del medio ambiente, todo un enfoque biotecnológico orientado a gestiones ambientales. Las microalgas tienen la posibilidad, por ser reductoras biológicas de CO2 mediante un proceso fotosintético, entonces allí hay un aporte sobre el medio ambiente, y generar productos de interés, productos industriales y procesos
desarrollo de moléculas derivadas de estos microorganismos marinos. Como ejemplo, pues estábamos mencionando las microalgas. En el caso de ellas, pues nos estamos orientando en el tema de acuicultura y estamos buscando las estrategias de cómo vamos a alimentar todas esas especies, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces tenemos que generar un alimento. Ese alimento podemos buscar la forma de cómo suministrarlo al pez, pero entonces adicionalmente tenemos que saber cómo vamos a hacer que sean microalgas. Entonces, por ser microorganismos fotosintéticos, requiere una fuente de energía que puede ser lumínica o dependiendo del sistema de cultivo o la disponibilidad de la fuente de carbono. Adicionalmente hay unos compuestos salinos, pues una fuente de nitrógeno, fósforo, azufre y otros microelementos. Finalmente pues vamos a obtener una biomasa de microalgas o generar o extraer de ellas unos productos de interés. Aquí aparece alguna lista de algunos de esos productos que se pueden derivar de las microalgas, y la misma biomasa nuevamente nos lleva al tema de la acuicultura. Entonces aparecen algunos pigmentos como la astaxantina, la luteína, las ficocianinas, algunos lípidos como exopolisacáridos, aquí está el DHA, por aquí otro pigmento beta-caroteno, proteínas lipoeritrinas. Entonces nos da toda una posibilidad, y en el tema de los biocombustibles pues también hay algunas microalgas que tienen la capacidad de producir hidrógeno como combustible, que en este caso es el combustible más ambiental, o por lo menos que le aporta un menor efecto al medio ambiente. Adicionalmente, entonces vemos acá un perfil sobre las diferentes aplicaciones de algunas especies de microalgas. Entonces por aquí está la famosa spirulina o Artospira platensis, Chlorella daniela, Hematococcus, Porphyridium y Isocrisis, y algunos de los productos que se pueden obtener a partir de ellos, algunos pigmentos, ácidos grasos, y finalmente pues en el caso de esta diapositiva, a partir de este handbook de microalgas, lo enfocaron principalmente en lo que corresponde a productos para el sector farmacéutico o alimenticio, y también aparece el tema de la acuicultura. Finalmente también es lo que nosotros estamos buscando. Muchos de los productos que se obtienen acá pues tienen algunos beneficios, en el caso de los pigmentos, en donde si bien favorecen la salud de la especie que lo consume, pues finalmente el consumidor final también va a tener la posibilidad de tener estos beneficios. Algunos de los pigmentos que se pueden, tanto pigmentos como ácidos grasos, pues aquí hay algunos de los más famosos en el caso de las vitaminas, algunos de los antioxidantes y otros compuestos que se pueden derivar a partir de las microalgas. Bueno, algunos productos que ya se ofrecen de manera comercial y que se pueden encontrar en el mercado. En el caso de la espirulina, pues hay una disponibilidad de algunos de ellos que se disponen en tabletas. En el caso de clorela, que también se dispone también en polvo. En el caso de los betacarotenos de dunaliera, pues también hay algunas pastillas que se obtienen de ella. Aphanizonemon es otra microalga que en este caso pues es una alga filamentosa, y la manera en cómo ella se puede agrupar pues tiene la posibilidad de que uno fácilmente pues la perciba de manera mucho más fácil. Con ella hay una característica bien interesante, y es la manera en cómo se puede recuperar del medio de cultivo, que es una de las grandes dificultades de las operaciones de downstream cuando se está trabajando con microalgas. Aquí aparecen algunos de los metabolitos, en este caso principalmente pigmentos derivados de Hematococcus. Algunas de las empresas a nivel mundial, el atractivo que tiene esta microalga, y en específico el pigmento derivado de ella, es precisamente los beneficios que le ofrecen en este caso al pez. En el caso de su coloración rojiza, es precisamente lo que se viene aprovechando para la alimentación del salmón. En el caso del salmón, el principal productor de salmón es Noruega, el segundo es Chile, y no es gratuito de que en Chile se aprovechen algunas condiciones climáticas en el caso de algunos de sus desiertos para cultivar esta microalga y aprovecharla para la alimentación del salmón. En el caso de la astaxantina, pues le da el color rojizo que nosotros percibimos en la carne del salmón. Si al salmón no se le da este pigmento, la piel del salmón es blanca.
Listo, o sea que cuando se captura el pez, ya sea en ambientes distintos a los sistemas de cultivo, es porque dentro de su alimentación están incorporando microalgas que le proporcionan ese pigmento rojizo. Dentro de las grandes aplicaciones que se pueden derivar de las microalgas, pues una de ellas, y lo mencionábamos al comienzo, es su capacidad de ser reductora biológica del CO2. Entonces, bueno, el tema del CO2 como gas de efecto invernadero no es ajeno a nosotros, y en el caso pues de Colombia, a partir de la cumbre mundial realizada en París, este COP21, identificó Colombia dentro de su participación tenía como compromiso identificar unos sectores que le permitieran comprometerse con la manera en cómo van a reducir los efectos de los gases de efecto invernadero en el caso del CO2. Entonces identificaron 6 sectores en donde puede Colombia trabajar, como es la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, como el sector 1, el sector industrial, residuos y energía. Los identifico como de color verde porque allí hay posibilidad de que las microalgas participen dentro de esa reducción. Igual la estrategia de Colombia no se reduce solo a microalgas, sino que tienen otras formas para reducir el tema de CO2. Pero entonces eso, aquí les dejo los links para que lo encuentren. Entonces en el tema de agricultura y silvicultura, pues de una u otra manera las microalgas pueden participar. En el caso del sector industrial, pues generar productos también de alto valor agregado, hemos mencionado algunos. En el tema de los residuos, pues en el caso de nosotros las aguas residuales, pues se pueden también hacer tratamientos terciarios utilizando microalgas. En el tema de energía, pues también lo mencionábamos ahora, aprovechar los aceites de ciertas microalgas para hacer o para la generación del biodiesel. Bueno, en el tema de transporte y vivienda, a partir de lo que leí allí, pues no veía un reflejo específico en el caso de las microalgas. Entonces, aquí hay algunas de las actividades que inclusive en nuestro país, en nuestra ciudad, pues no es ajeno el tema de los gases de efecto invernadero. Ahora bien, si estamos hablando de las microalgas, estamos diciendo que las vamos a utilizar como alimento, pues tenemos que conocer muy bien las especies con las cuales tenemos posibilidad de utilizarla como alimento. Aquí les muestro un perfil de diferentes cepas de microalgas, algunas condiciones de cultivo, pero finalmente lo que esta diapositiva nos quiere mostrar es que no todas las microalgas, al igual que muchos otros microorganismos, no tienen las mismas velocidades de crecimiento o las mismas capacidades de producir o en este caso de fijar CO2 o tener una muy buena productividad, que es finalmente lo que nosotros estamos buscando. Hacer que, si bien este autor reporta algunos valores de productividad, cómo buscamos las estrategias en nuestro laboratorio o en nuestros sistemas de cultivo para que esas productividades sean cada vez más altas. Entonces ello involucra diferentes herramientas o formas para aumentar esa disponibilidad de los nutrientes, la facilidad para que el microorganismo los pueda consumir y fácilmente acelerar esa velocidad de crecimiento, o por lo menos alcanzar la velocidad máxima que tiene la microalga, dependiendo de la que se esté cultivando. Aquí hay algunos sistemas de cultivos, en estos casos son unos cultivos de microalgas en unos sistemas tubulares. Estos son cultivos con microalgas, específicamente con Hematococcus pluvialis para la producción de astaxantina, al igual que esta otra ubicada en Israel. En el caso de Hematococcus pluvialis es una clorofícea, es de color verde, ella tiene dos fases, una fase vegetativa que es de color verdosa y después se induce un estrés para la acumulación del pigmento. Los pigmentos derivados de las microalgas son metabolitos secundarios, entonces se requiere una condición adicional para que entonces la microalga empiece a acumular, en este caso, el pigmento. Aquí hay algunos datos acerca del mercado de algunos carotenos, betacarotenos, luteína, astaxantina a nivel mundial. Entonces, finalmente, si bien lo que buscamos es lograr esas altas productividades, pues entonces también tenemos que ser conscientes de cómo funciona el sistema, de las limitaciones del sistema y de la especie de microalga con la que yo esté trabajando. Entonces, desde la parte microbiológica, pues bueno, hay dos ciclos muy importantes, unas reacciones que ocurren al interior de la célula y que yo no debo de dejar de prestarles atención, porque dependiendo de ellas, pues
tengo que conocerla para lograr finalmente la productividad que yo estoy buscando. Esas reacciones involucran por acá un ciclo de Calvin, por aquí un trabajo relacionado con diferentes enzimas al interior de la célula, algunas reacciones de luz, porque finalmente a través de los sistemas fotoautótrofos pues me permite que ella aproveche la luz del sol como fuente de energía. Finalmente aquí nuestro sistema de cultivo, un sistema de cultivo que le proporciona en este caso la fuente de carbono que el sistema requiere, y adicionalmente pues entonces mantener homogéneo mi sistema de cultivo aprovechando la corriente de aire. Entonces en ese sentido pues bueno, básicamente yo tengo que buscar a ese microorganismo proporcionarle las necesidades tales que pueda lograr yo una alta productividad. Si bien esa productividad fotosintética está en función de la biomasa, un rendimiento que este valor casi que permanece fijo, que es del orden de 0.5, y aquí pues los pesos moleculares, finalmente de esta ecuación el parámetro más importante finalmente va a ser la concentración de esa biomasa. Y de esa concentración de biomasa pues entonces se derivan 4 parámetros que considero yo que son importantes al momento de los sistemas de cultivo. Una es la fisiología de la microalga, la velocidad de crecimiento, el metabolismo, la capacidad de consumir esa fuente de carbono. 2, la disponibilidad de esa fuente de carbono. Se pueden utilizar gases de chimenea, pero finalmente los gases de chimenea no son solamente CO2, hay otros gases que están haciendo parte de esos gases de chimenea, entonces aparecen los NOx y los SOx, entonces evaluar la capacidad que tiene la microalga para que entonces estos gases no se conviertan en inhibitorios. El diseño del sistema de cultivo o del fotobioreactor, por ejemplo los sistemas que les mostraba anteriormente eran sistemas tubulares. Estos son unos paneles que también aprovechan, por ejemplo, este es un trabajo que se viene haciendo en la Central Térmica Litoral de Almería, y entonces allí lo que ellos aprovechan es el CO2 de la central térmica que se genera para alimentar los sistemas de cultivo de microalga como compromiso ambiental que tiene la empresa. Y adicionalmente pues enfocados hacia el concepto de biorefinería, que eso nos daría tema para otra presentación. Si bien aquí hago el ejemplo con Hematococcus, con otras especies de microalgas podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, entonces identificar del microorganismo cuáles son sus requerimientos desde el punto de vista de la producción de la biomasa, en este caso, por ser el caso de Hematococcus, y si lo orientamos hacia la producción de pigmento, entonces aquí hay un metabolito secundario, se requiere necesariamente una condición adicional para lograr que se acumule el pigmento a las condiciones que yo requiero. Entonces, identificar esos factores como la intensidad lumínica, los nutrientes, la salinidad, algunos elementos traza o inclusive fitohormonas que induzcan la acumulación de ese pigmento. Si estuviéramos hablando en el caso de nanocloropsis y nos interesan los DHA de los que nos mencionó el profesor Richard, entonces también cuáles son esos otros parámetros que no solamente me permitan producir la biomasa, sino también acumular el producto de interés que puede ser el DHA. La razón final que yo necesito de las microalgas en el caso de los crecimientos fotoautotróficos, entonces necesito en este caso una fuente lumínica. En el caso de nuestro país, estamos ubicados por acá, entonces la disponibilidad de la luz nos coloca a nosotros en un punto a favor. Otros países ubicados más al norte o más al sur, pues entonces las disponibilidades de la luz se pueden convertir también en limitantes. En algunos países de Europa, pues la disponibilidad de la luz durante los 12 meses del año no es como lo que nos pasa a nosotros acá en Colombia. Entonces eso nos genera un punto a nuestro favor en el caso de que queramos generar los cultivos de microalgas en Colombia. Los microorganismos, al igual que las bacterias, también tienen efectos de inhibición. Entonces en las bacterias es normal hablar de una inhibición por sustrato o una inhibición por producto. Con el caso de las microalgas, altas intensidades de luz pues también generan una fotoinhibición. Entonces aquí podemos ver la evaluación en esta velocidad fotosintética, cómo cambia a medida de que yo aumento la intensidad lumínica y llega un punto en que esa velocidad pues, es máxima en estos niveles y ya después empieza a disminuir. Allí hay un efecto de fotoinhibición.
Al igual que las bacterias y las enzimas, las microalgas también tienen unas temperaturas óptimas o un rango de temperaturas donde ellas pueden crecer bajo condiciones adecuadas y lograr con ello una alta velocidad fotosintética. En el caso de esta que es Cnidesmus, pues entonces encontramos un perfil por aquí entre 35 y 40 como las condiciones en las que la temperatura más favorece la producción de la biomasa. Sin embargo, en el caso de esta otra microalga, como veíamos ahora, veíamos velocidad de crecimiento y diferentes intensidades de luz. En el caso de la evaluación que realizaron acá, miren que por el contrario permanece constante. Eso genera un punto a favor en el caso de que tengamos condiciones de altas intensidades lumínicas, ya que no vamos a encontrar efectos de fotoinhibición. Entonces, lo que decíamos al comienzo, seleccionar la microalga, la fisiología de la microalga, mire que ahí estamos comparando en el caso de Cnidesmus en la diapositiva anterior y en el caso de esta que es Hematococcus. Aquí hay algunos parámetros también evaluados en el caso de la biomasa a diferentes condiciones del medio de cultivo. Aquí aparecen otros sistemas de cultivo, por ejemplo estos sistemas que aparecen acá son sistemas al aire libre. En el caso de estos sistemas, como lo perciben los cultivos, están aquí expuestos a las condiciones ambientales. Eso convierte en una debilidad del sistema de cultivo, porque si bien tiene una mayor área disponible para lograr una muy buena velocidad de crecimiento, pues tiene como desventaja que está expuesto a las condiciones del ambiente. En el caso de los sistemas cerrados, pues hay algunas variables que yo puedo controlar, entonces me facilita a mí lograr concentraciones más altas. Ahorita analizamos algunas variaciones. Por ejemplo, este que es un cultivo también tubular, están expuestos al aire libre. Estos materiales que están acá, por ejemplo, esto es un vidrio. El vidrio, yo estoy seguro que muchos de ustedes en un día soleado han tocado, por ejemplo, la superficie de un automóvil, ya sea metálica o el mismo vidrio, y las temperaturas son mucho más altas a la temperatura que nosotros percibimos. Estos materiales adquieren temperaturas muy altas, entonces es un factor que debo de tener en cuenta en el momento de utilizar estos sistemas de cultivo. En este caso, pues hacen una aspersión con agua para reducir la temperatura en el reactor. Aquí hay alguna comparación, los que están en los sistemas abiertos, los más famosos estos Reswise. En el caso de los sistemas cerrados, aquí hay un tubular y hay otro de panel plano. Entonces, evaluando diferentes geometrías, pues finalmente lo que se busca con ello es lograr altas productividades que finalmente pues entonces me permitan a mí alcanzar las concentraciones que yo esté buscando, aumentar esa disponibilidad de los nutrientes finalmente con el propósito de que esa biomasa que yo obtenga, pues la disposición final, ya sea para obtener un pigmento o un ácido graso o para utilizar toda la biomasa como alimento. Entonces, sobre este marco, el proyecto del que les estuvo comentando el profesor Richard, que tenía por título Fortalecimiento Regional de la Pesca y la Acuicultura en Antioquia, este fue el proyecto marco a través de la Secretaría de Agricultura. Aquí están las diferentes entidades que participaron en el proyecto. En realidad el proyecto eran muchos proyectos en el tema de pesca y acuicultura. La Universidad de Antioquia tenía uno y que como proyecto pues nosotros también lo identificamos como programa, porque al interior de él pues habían más proyectos. Este era en el caso de nosotros. Voy a irme para acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 ven, eran 7. Bueno, entonces se me escapó ahí. El caso es, dentro del proyecto entonces se enmarcaban tres áreas o tres componentes: un componente social, un componente ambiental y un componente productivo. Finalmente lo que buscábamos era nosotros abarcar lo que queríamos hacer aprovechando los recursos del Sistema General de Regalías y el proyecto, para generar un impacto en un marco que no fuese centrado en un único proyecto, sino que tocara diferentes ejes. Entonces había un componente social que involucraba un proyecto de productividad biológica, pesquera y socioeconómica de los principales caladeros de pesca. Incluía el monitoreo pesquero, finalmente para conocer cuáles eran las especies que se encontraban o que los pescadores cuando salían de faena encontraban en sus salidas de pesca. La valoración funcional del mangle, finalmente
debajo del mangle que nosotros percibimos, allí muchas de las especies son donde ellas empiezan sus primeras edades de crecimiento. Entonces todo el trabajo social en torno a la conservación y el cuidado del mangle. La valoración en el componente ambiental, pues entonces hay un tema sobre valoración nutricional de los recursos pesqueros. Habían dos proyectos: caracterización del perfil de ácidos grasos y el proyecto de contenido de metales pesados. En el perfil de ácidos grasos lo que se buscaba era que de los diferentes peces que se identificaban en la región, que se seleccionaron cerca de 12 o 15 especies, y de todas ellas entonces se hicieron ese perfil, con el propósito de que los mismos pescadores reconocieran de ellos cuáles eran los aportes nutricionales que les estaba brindando cada vez que consumían un pez. Entonces parte de las conclusiones principales de este proyecto era que no se quedaran consumiendo un único tipo de pez, sino que su dieta pues tenía la posibilidad de que la variaran consumiendo diferentes tipos de peces y aprovechando de ellas pues los beneficios que ellas tenían, principalmente en el tema de ácidos grasos. El contenido de metales pesados era importante porque si bien en el Golfo pues allí desembocan diferentes ríos y río arriba pues hay una gran cantidad de otros sistemas que generan compuestos que finalmente pues van a ser el ambiente donde van a crecer los peces. Y finalmente un componente productivo, por aquí estamos nosotros en el proyecto de microalgas y otro en la planta experimental de Parre. Bueno, como les mostraba el profesor Richard, está en la zona de Urabá. Estos eran los polígonos o los puntos donde se hicieron los muestreos. En el caso de por aquí está, si se ubican, yo creo que sí. Por acá está la otra sede de la universidad, en Tulinapa. Y acá de Tulinapa, pues entonces aquí hay un pequeño espaciocito, este es el cuadrito, que es en donde está el sistema de fotobioreactores y el laboratorio. Entonces finalmente acá lo que buscábamos era pues básicamente producir esa biomasa de microalgas, mostrarles a ellos que esa biomasa de microalgas tenía unos componentes nutricionales que son los que de manera natural están aprovechando los peces, pero que nosotros también podríamos cultivarlas, aprovecharlos nosotros, o en este caso utilizarlas como alimentos para los cultivos en piscicultura. Entonces esto involucra todo un trabajo social, finalmente es explicarles a ellos cómo funciona toda esta red trófica y en dónde están ellos participando dentro de toda esta red y cómo la intervención de ellos o la participación de ellos puede llegar a alterar estos sistemas y buscar la forma de que ellos también lo protejan. Entonces, como todo este fitoplancton que involucra en este caso algunas artemias, otras especies menores, y cómo ellas participan dentro de todo este ciclo que finalmente se convierten en el primer eslabón de esa cadena alimenticia. Entonces allí algunas evaluaciones que hicimos con los diferentes cultivos en microalgas, allí se evaluaron algunas de las intensidades lumínicas, por ejemplo 2500 micromol, que es una de las unidades que les estoy mostrando para determinar la luz o la disponibilidad de la luz para los sistemas al aire libre, la calidad del agua. Pues finalmente nuestros sistemas de cultivo, por ser acuosos, es importante el agua en el cual los vamos a cultivar. Un parámetro muy importante que generó pues las dificultades normales de los cultivos. No es lo mismo hacer los cultivos de microalgas en Urabá que cultivarlos aquí en el laboratorio en la Universidad de Antioquia con el agua de PM. Entonces las diferencias son muy grandes, y más aún si el agua que tienen en el Urabá es agua sacada de un pozo, porque todavía no ha llegado el acueducto a Carepa. Entonces trabaje con lo que hay, resuelva los problemas con lo que hay y eche para adelante. Bueno, aquí algunas de las biomasa pues, de la concentrada, algunos de los cultivos de artemia que también hicimos. Por acá se puede apreciar cómo la artemia acumula, en este caso, las microalgas. De ellas hicimos diferentes evaluaciones. Aquí hay algunas de ellas: clorela, nanocloropsis, espirulina. Nos interesaba el contenido de proteína. Finalmente encontramos que ambas, bajo las condiciones en las que las llevamos en el laboratorio o las que estaban disponibles en las condiciones de Urabá, pues nos permitían lograr un contenido de proteína que era aceptable. Y adicionalmente, pues aquí aprovechamos algunas de las cinéticas sobre el crecimiento de la biomasa de microalgas. Algunos, en el caso del uso de los medios de cultivo, utilizamos este cultivo de medios.
y adicionalmente pues también hicimos algunos cultivos utilizando fertilizantes. Dentro del proyecto, pues si bien nuestro objetivo era la producción de un alimento también para el sector de Urabá y para que los campesinos tuvieran la posibilidad de desarrollarlo, pues entonces uno de los componentes importantes dentro de la producción de biomasa es la materia prima. Esa materia prima pues finalmente se traduce para nosotros en el medio de cultivo, y buscar un medio de cultivo que fuera favorable, que reuniera las características que nosotros encontramos. Evaluamos varios fertilizantes disponibles en la región y encontramos que nos proporcionaban unos perfiles de proteína que también eran aceptables. Por aquí hay algunos de los cultivos que se iniciaron principalmente en el acuario del Parque Explora. En este siguiente pues vemos aquí, evaluamos después de seleccionar el fertilizante por diferentes propiedades que nos permitieran a nosotros o que le permitieran a quien iba a hacer el cultivo la facilidad para poder cultivar sin ningún problema. Nos quedamos con este fertilizante número 3 y evaluamos diferentes concentraciones, no encontramos diferencias significativas dentro de los 3, pues finalmente nos quedamos con la composición que involucraba la concentración de fertilizante más baja. Aquí hay algunos datos, comparación del fertilizante y el control, y vemos que no hay diferencias estadísticas dentro del cultivo. En el caso de Nanocloropsis, que fue la especie que finalmente abordamos el proyecto, pues entonces ella, por su capacidad de acumular un buen perfil de lípidos, pues entonces finalmente los ácidos grasos que componen ese perfil de lípidos pues también se convertía de importancia para nosotros, y evaluamos tanto la Nanocloropsis cultivada en el fertilizante como cultivada en el medio de cultivo estándar o comercial o blanco. En ese sentido encontramos que las composiciones en los perfiles de los ácidos grasos básicamente eran similares, lo que veíamos que finalmente pues el medio de cultivo aportaba los requerimientos que necesitábamos. Aquí hay algunos de los cultivos en el caso de las artemias. Esta es una pequeña memoria fotográfica ya para ir terminando sobre cómo se montó el sistema de fermentación. Por acá está el profesor Richard, estos son los fotobioreactores. También hicimos algunos cultivos al aire libre simulando unos reservoirs, simplificando los sistemas de producción, algunos de los inóculos que teníamos en el laboratorio. El trabajo no se quedaba solamente en desarrollar los cultivos de algas en el laboratorio, sino que también teníamos que irnos río a trato arriba a ir a contarles a las comunidades cómo trabajaban estos sistemas, la importancia de conservación en este caso en el tema ecológico y el tema del mangle, porque lo que nos interesaba era hacer una transferencia, que nuestro trabajo no se quedara solamente con las personas que vienen a nuestras presentaciones en la universidad o en un congreso, sino finalmente pues poder acercarle el conocimiento a la población. Entre las cosas más bonitas era el temor inclusive por llegar a mirar un microscopio, que muy seguramente pues uno ya pierde eso cuando uno crece, yo no sé, pero las personas, los adultos o estos adultos todavía tienen la capacidad de asombro. Nosotros perdemos eso, yo no sé eso en qué momento se pierde o qué es lo que comemos que eso desaparece, que ya no nos asombramos, pero le digo que el temor que tenía este señor diciendo, no, vea, ahí están las microalgas, venga para que las vea cómo se mueven, porque también llevamos algunas microalgas con filamentos, en este caso con flagelos, para que vieran cómo se encontraban también disponibles. Era algo pues que también se convertía también en la gasolina para nosotros seguir trabajando. Entonces el trabajo con la comunidad, el profesor Richard también les mostró algunas fotografías. Aquí hay algunas fotografías en donde estaban inoculando los bioreactores, el trabajo que hicimos en el laboratorio, no solamente viéndolas en el microscopio, sino también cómo preparamos el medio de cultivo, qué variables se medían, qué se tenía que hacer, explicándoles cómo funcionan los cultivos. Pues finalmente era la manera en cómo nosotros podíamos enriquecerlos a ellos con un poco de conocimiento, algunos de los productos derivados del proyecto. Este fue el grupo que hicimos de capacitación directamente en la sede. También así se hicieron alrededor de unas 4
4 salidas en donde íbamos directamente a la población. O sea, cuando era socialización, éramos 3 días por allá, en la mañana estamos en un lado, monte en la lancha y siga para el otro, porque no había forma de reunirlos a todos en el mismo lugar. Entonces finalmente ya el trabajo práctico, entonces invitábamos a algunos de los líderes que participaban de estas comunidades, ellos llegaron a la sede de Carepa y allí les presentábamos como el trabajo ya directamente. Por aquí hay algunos de los compañeros del equipo de trabajo, por acá está Jason, que es uno de los estudiantes de maestría del grupo, con los que venimos trabajando con los cultivos de microalgas, el profesor Richard, por aquí estoy yo, y bueno, y prácticamente todos ellos fue con quienes hicimos la socialización. Este trabajo también hay que agradecerlo no solamente a estas entidades, sino de manera especial también al acuario del Parque Explora, con quien tuvimos la oportunidad de darle el empujón y de donde obtuvimos pues las cepas, reactivar las cepas en el laboratorio y finalmente pues poderlas llevar allá. Listo, muchas gracias. A ver. Preguntas al profesor. ¿Quién primero lo damos? Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué tipo de metales pesados se encontraron en especies que trabajaron? Bueno, ese proyecto en particular no lo desarrollamos nosotros. El proyecto de metales pesados no lo desarrollamos nosotros de manera particular, o sea, eso parte del resto del programa. Los diferentes metales pesados son muy comunes. Hay hierro, hay fósforo, hay cobre, hay inclusive unas concentraciones de plomo, de pronto algunas cantidades de mercurio, pero las cantidades que se encontraron en algunos metales pesados eran concentraciones muy bajas, muy bajas, que permitían que, los metales pesados, no sé si voy a decirlo pues con la autoridad, ya que ese no es mi tema. Hay concentraciones de estos metales que cuando están presentes en los alimentos se convierten en un problema para la salud, pero hay concentraciones que son muy bajas que finalmente no se convierten en problema para nosotros. Finalmente, para nosotros me refiero a las personas que consumimos, en este caso los peces. En ese sentido, a lo que voy es que, y la recomendación que encontramos es que esa composición de metales pesados variaba entre las especies, y no solamente en la especie, sino inclusive en el tamaño del pez, en la edad en que el pez ha sido pescado, ha sido capturado. Entonces, cuando el pez es muy grande, él tiene la capacidad de acumular el metal pesado en una mayor cantidad. Entonces también parte del trabajo era que ellos aprendieran a identificar las tallas adecuadas para que ellos los consuman. Entonces parte del trabajo pedagógico era eso. Entonces son metales que definitivamente no sé si me atrevo a decir que sea imposible retirarlos. La única forma es que los sistemas de cultivo no sean en pesca, sino que ya los cultivemos en unos estanques bajo condiciones más controladas. Pero en el caso de ellos que salen de faena, pues entonces es a la disponibilidad de lo que el mismo mar o el mismo golfo les está ofreciendo. Entonces es que sean ellos conscientes de los peces que están consumiendo y que consumir variedades diferentes les aporta mucho en el tema de la salud para ellos. Sí, ¿querés decir algo al respecto? Solamente como para redondear un poquito la idea, las profesoras de nutrición hicieron un trabajo muy bonito, me parece muy organizado, porque tuvieron la posibilidad, como decía Alejandro, de combinar lo que eran las tallas de captura permitidas para respetar y posibilitar la reproducción de los peces según cada una de las especies, y a su vez hicieron la relación con los nutrientes mínimos que requerían para una adecuada nutrición, calculada en porciones, en gramos, y a su vez que esos gramos de consumo de nutrientes no fueran nocivos basados en las concentraciones de estos metales pesados que no son benéficos. Entonces hicieron los cálculos y establecieron
para cada especie cuánto debían consumir. Una de las conclusiones que ellos sacaban era precisamente variar, al menos consumir 3 tipos de peces, teniendo en cuenta que unos acumulaban más que otros y teniendo en cuenta que unos por su talla natural eran posiblemente consumidos con mayor frecuencia o con menor riesgos para eso. Pero a uno no se le puede olvidar de que tal vez el 95% de nuestras aguas están contaminadas con metales pesados, y ese tipo de ríos que hicieron ellas es el que hay que hacer para poder ver cómo se consume eso. Si no, la solución sería no seguir consumiendo pescado, ¿cierto? Pues creo que no es la solución. Alejo, ¿cómo estás? Tengo varias preguntas, voy a intentar resumirlas en una sola. Primero, quisiera saber, ya mencionaste uno de los principales retos que encontraste en el cultivo de microalgas y fue sobre lo del agua, la disponibilidad de agua. Me gustaría que nos contaras qué otros retos encontraste en ese proceso de cultivo de microalgas. Además de eso, pues ya mencionaste cuáles fueron las especies que trabajaron. Entiendo que son las reportadas como alimento animal o en acuícola, pero me gustaría saber si en algún momento pensaron en utilizar microalgas marinas, dado la cercanía del mar. Y por último, ¿cómo percibiste esa asimilación de conocimiento por parte de la comunidad? Porque es de las cosas que yo siempre me he preguntado, es cómo llega uno con conocimiento técnico, científico, a comunidades que muchas veces son inclusive analfabetas. Listo, empecemos por la primera, los retos. Uno de los retos que encontramos, bueno, primero, el sistema de cultivo, identificarlo también es muy importante, identificar en qué dirección se mueve el sol en el lugar donde vas a montar el sistema de cultivo, para que puedas aprovechar al máximo la disponibilidad de la luz. Entonces, la ubicación finalmente es clara, el sol viene de oriente a occidente, entonces que vos no tengas acá un edificio que después de las 2 de la tarde te haga sombra, entonces buscar la disponibilidad de eso. Listo. Frente a eso es uno que, si bien se convierte en un reto, yo lo identifico como clave para el momento en que se vaya a disponer la ubicación del reactor. Listo. Otro de los retos fue el agua. Entonces, el agua que se tiene disponible en la región, en el caso de Carepa, es un agua de pozo. Entonces, esta agua de pozo, pues también hay presencia de muchos otros compuestos que finalmente, pues entonces, allí hay otro trabajo muy grande, porque allí hay disponible algunos nutrientes, inclusive que también pueden servirle a la misma microalga para su crecimiento. El agua que se consume allá no es agua potable. Los muchachos tienen que llevar su agua desde la casa, o pues si lo llevan en su botella de agua normalmente y la consumen. El agua de allá no es potable, pero finalmente era el agua que teníamos. En un principio estuvimos aprovechando inclusive la misma agua que se derivaba de los estanques en el sector piscícola con los de cultivo de pargo, porque también se pueden utilizar esas aguas como medio de cultivo para las microalgas. Inclusive en el acuario de Explora lo utilizamos. Cuando se hacen los recambios de los estanques de agua del acuario, utilizamos esas aguas para cultivar las microalgas. Entonces allá hicimos algunas experiencias similares con buenos resultados. Finalmente, pues para no depender del crecimiento o del sistema de producción piscícola, pues entonces utilizamos finalmente el agua de Carepa y montamos unos sistemas de filtración que finalmente nos daban las condiciones suficientes para que la microalga creciera. Entonces ese fue uno de los grandes retos. No sabíamos cómo iba a funcionar, porque como les digo, una cosa es que funciona aquí en la universidad, que nos funciona muy bien, en el acuario también funciona muy bien, el agua para esas peceras es de muy buena calidad. Entonces, si uno va a un lugar allá distinto, con agua no potable, otro montón de cosas, entonces también se convirtió en el segundo reto. Esos fueron los dos retos que nosotros identificamos como los más valiosos. En la segunda pregunta, también quisimos pensar en explorar, aprovechar las salidas para hacer captura de algas de la misma región, inclusive algas de agua salina.
pero entonces lo que veíamos es que se nos estaba complicando o se nos complicaba un poco el proyecto, porque entonces ya implicaba hacer algunas solicitudes de permisos para usar esas especies, y lo que dijimos, no nos vamos a complicar, los recursos son muy limitados, el tiempo también, entonces vamos a seguir trabajando con las que nosotros tenemos. Pero ese proyecto sigue pausado porque sí queremos explorar pues todas las posibilidades de la microbiota disponible en la región. O sea, ellos ya después hablaban, alcanzamos a ir 3 veces a la misma población, 4 veces. Fuimos 4 veces, sí, íbamos cada 6 meses. Fuimos 4 veces y uno ya encontraba que ellos hablaban ya hasta con propiedad. O sea, ya utilizaban los términos de nosotros, entonces el tema de los metales pesados, el tema de las microalgas, entonces algunos mencionaban una clorela, algunos mencionaban un Cnidesmus. Entonces, en el caso de, por ejemplo, del mangle, entonces ellos decían, no, es que debajo del mangle hay un medio de cultivo enriquecido para que no solamente las algas crezcan, sino para la disponibilidad de los peces. O sea, eso se convertía en una discusión muy bonita, porque al final era muy curioso porque se les hicieron entrevistas a algunas personas y hablaban de los mismos términos que nosotros hablábamos acá. O sea, para ellos después se convirtió dentro de su lenguaje. No quiero decir que eso se logre con... Sí, se bajó el lenguaje. Pero sí, la idea era esa, claro. Todos teníamos que bajarle el lenguaje para que ellos nos pudieran finalmente entender. Porque ese trabajo eran cerca de más de 4 horas o 4 horas. Y entonces allá hace un calor que es complejo. Entonces había lugares donde escasamente había unos ventiladores, si funcionaban bien, bacán. Cuando no funcionaban, era todo el mundo con ese abanico y se quedaba. Entonces tratar de capturar de ellos la atención se convertía en algo complejo. Había momentos en que jugábamos, ellos se paraban y los poníamos a hacer cosas, porque finalmente pues hay que llegarnos hasta el nivel de ellos que nos permitan que el conocimiento que les vamos a proporcionar, pues finalmente ellos lo asimilen. Entonces eso fue de las cosas más enriquecedoras para nosotros, la manera en cómo ellos asimilan todo este conocimiento y están dispuestos a querer hacer cosas. Entonces nos decían, no, invítenos, y nosotros vamos allá, hacemos el curso. Finalmente no nos podíamos acomodar todos, finalmente llegó ese batallón que eran como 35, casi 40 líderes de cada comunidad, que lo que buscábamos era que ellos después pues ya socializaran con la comunidad lo que hicimos en el laboratorio, pero finalmente era muy reproducible a lo que nosotros hacíamos cuando íbamos a visitar las comunidades. En las visitas a las comunidades les contábamos lo que estábamos haciendo. Encontramos estos, hay tantas especies, las concentraciones de esto fue esto, se van a tomar las muestras en este lugar y en este otro, los cultivos de microalgas son estos, estas sirven para esto y esto y esto. Entonces finalmente eso fue lo que desarrollamos en el proyecto. Gracias. Listo. Allá hay otra pregunta. Profe, yo quería preguntarle acerca de las cepas que trabajaron. Vi que trabajaron Nanocloropsis, espirulina y otra, no me acuerdo cuál. Tú comentaste que habían elegido Nanocloropsis. Quería saber por qué eligieron esa cepa en lugar de, por ejemplo, espirulina, que se sabe que resiste bien las condiciones al aire libre. Listo. Bueno, es cierto lo que tú dices. Espirulina tiene la capacidad de crecer muy bien bajo estas condiciones ambientales. El perfil de proteínas y específicamente de aminoácidos que tiene espirulina es muy bueno en comparación de otras especies, pero nos interesaba también en el caso de Nanocloropsis, era por los aceites o por los lípidos, los DHA, que tienen la capacidad de producir ellos. Como lo mencionaba el profesor Richard, una de las etapas más vulnerables de los peces es cuando están en edades muy pequeñas. Entonces, no solamente lograr todas esas condiciones que mencionó el profesor Richard para que el crecimiento sea el adecuado, pues finalmente también el alimento se convierte en un parámetro clave para lograr que el pez pueda crecer. Y adicionalmente, el DHA les da unas capacidades o unas propiedades adicionales como alimento al pez que le permiten reducir como la vulnerabilidad que tienen los peces a esas tallas tan pequeñas.
Entonces de allí fue que nos quisimos quedar con el tema de nanocloropsis. Al revisar también en la literatura, en el tema de acuacultura, nanocloropsis tiene unas aplicaciones muy grandes y gracias es precisamente al aporte adicional, no solamente en el tema de proteína, sino de ácidos grasos que le aportan a la alimentación.